5 puntos muy elementales. Uno de ellos, de acuerdo a lo que dice la palabra, una de las cosas que habla aquí en el ministerio de Jesús, Jesús hacía enseñanza. En un ministerio, un predicador, una iglesia que hay enseñanza, está correcto, dentro de uno de los puntos. Lo segundo que había en Jesús era evangelismo. Lo tercero que había en Jesús era lo que se llama liberación. Y aquí está. Lo cuarto que había en Jesús se llama sanidad y milagros. Y lo quinto que no era visible así nomás, era muy secreto, era la oración. Si usted ve en el ministerio de Jesús, desarrollaba esos puntos. Había evangelismo, había palabra, había sanidad, milagros, había liberación, oración. Jesús hacía a solas su momento de oración. Ya hemos escuchado, el tema de guerra espiritual está en el tema de la liberación. El tema de la liberación también está allí. Para poder desarrollar algo que Dios nos ha concedido, un ministerio, queremos que Dios nos respalde en el trabajo pastoral, en la iglesia donde estamos empezando o donde usted está ya desarrollando y ve que no hay un avance, considere estos 5 pilares. En el ministerio de Jesús se desarrollaba, y cuando uno empieza a desarrollar eso, oiga, va a empezar a ver cosas mayores de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A mí me toca hablar, no voy a hablar del resto porque cada uno habla el área donde le ha tocado exponer. A mí me toca hablar sobre lo que concerniente a la sanidad y milagros. Hemos visto en este tiempo muchos milagros, hemos visto el poder de Dios moviéndose, sanando, restaurando, liberando, gente desahuciada, recibiendo sanidad, gente que en una ocasión trajeron en su camilla, que estaba al lado izquierdo, estaba en camilla ya desahuciado, solamente él quería que uno lo mandara para arriba porque vino para encomendar su vida al Señor. Ya no había, él creía que no había esperanza, estaba en el último grado del VIH, terminó el servicio y nos acercamos y le dije, ¿y no tienes fe que Dios puede hacer algo en ti? Bueno, si Él se apiade de mí, sí, me dijo. Un hombre bien delgadito, estaba en últimas condiciones. Oramos. 2 días después nos llama el familiar, mi hermano está comiendo, estaba con sonda, está comiendo. Al mes el hombre ya estaba caminando. Mes y medio llegó a la iglesia después de todo. Era guardaespaldas de un ministro, era un tipo bien agarrado, pero cómo Dios hace el milagro, cómo Dios se manifiesta. Podría contarles muchos de ellos, por el tiempo, vamos a ir avanzando. Uno de los últimos, aquí está nuestro hermano Tello, que viene también de Houston, Texas. Ponte de pie una vez, hermano Tello, que la gente te conozca, los hermanos te conozcan. Mi hermano que viene de Houston, Texas, con el pastor Jay, que usted bendiga. Estuve ministrando también allá en la iglesia. Se reúnen por departamentos los miércoles, y su esposa estaba en uno de los departamentos donde yo estaba compartiendo la palabra. Ya estaba terminando el servicio de la administración y yo pregunté, ¿alguien más quiere ser sano? Entonces la esposa del hermano Tello, ¿qué tiene usted? Asma, me dijo. Ok, sufro de asma y buen tiempo. Ok. Entonces, una oración rápida porque el tiempo nos ganaba. Le digo, ahora respire 3 veces, profundo, y declárese sana. Y eso fue todo. Y gloria a Dios, la hermana está sana, ¿es cierto? Amén. No hay que ser tanto, porque hay veces creemos que para orar por un enfermo, gracias Padre, aquí estoy Señor. A veces tomamos una acción muy solemne. ¿Cómo actúa un hijo cuando se acerca a su papá cuando quiere algo? Papá, buenos días, necesito 10 soles. No. ¿O qué niño hace así? Toma la libertad, ¿verdad? Con la confianza, con la seguridad. Va a su padre creyendo que su padre va a respaldar lo que él está pidiendo. Ahora, para tener un respaldo, a eso quiero llegar y a eso quiero empezar a puntualizar. ¿Cuáles son los puntos, lo inicial para empezar en lo sobrenatural?
Muchos desean ver la gloria de Dios, muchos desean ver milagros, muchos desean de ver liberación y tanta cosa, pero hay puntos muy importantes. Yo recuerdo en una ocasión me escribió un hermano, después de que se subieron algunos videos de sanidad, me mandó un mensaje de Messenger, porque él estaba de afuera, del extranjero. Me dice: pastor, enséñeme cómo se ministra a los enfermos, y yo le mando mensual una ofrenda. Yo le digo: no se trata de la ofrenda, se trata de que Dios tiene que respaldar en base a principios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchos quieren ver el poder de Dios sanando, y eso es bueno, eso es el anhelo. Es hermoso ver la gloria de Dios, pero no se trata tan solamente de anhelos y deseos, sino se trata de principios poderosos para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. El primer principio, quiero empezar ahí, entendiendo antes de que nosotros tenemos que empezamos la vida cristiana. La Biblia habla de que cuando empezamos la vida cristiana, entonces nuestra vida comienza que Cristo en nosotros, porque cuando entregamos nuestra vida, Él viene a nosotros. Y el primer principio se traza en el segundo paso inicial, por lo que lo primero es que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo viene a nosotros a través de su Santo Espíritu. El primer principio, yo lo pongo esto para entrar a lo sobrenatural, se llama estar en Cristo. Estar en Cristo. Muchos cristianos somos salvos, pero no viven la vida en Cristo. Ese es el detalle. Estar en Cristo es una exigencia a diario, es compañerismo, es comunión. Yo puedo tener a Cristo en mí, pero puedo seguir viviendo como carnal, que es muy diferente. Yo puedo tener a Cristo, pero sigo siendo un carnal, porque no estoy en Cristo. ¿Me dejo entender? Por eso que hay gente que dice: pero si esto es hermano, si este va a la iglesia, ¿por qué actúa así? Tiene Cristo en él, pero él no está en Cristo. Aleluya. Y dice la Biblia, perdón, yo lo conecto, póngalo por favor. Y habla la Escritura, si uno está en Cristo, hay algo nuevo que empieza en nosotros. Gracias, Isaac. Cuando estamos en Cristo, lo nuevo que empieza a ocurrir es libertad. En Cristo. Somos vasijas nuevas para entrar en el proceso de su gloria. Una vasija tiene que ser transformada. A ello es porque dice la palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora también dice la palabra que el vino nuevo no se pone en ¿qué? Sino algo nuevo. Entonces, si soy nueva criatura, lo nuevo de Dios va a venir a mí. Pero mientras no soy nueva criatura, la unción, el poder, la gloria no vendrá. Así es. Yo puedo leer la Biblia, puedo saber bastante del Señor y todo el asunto, pero si no estoy en Cristo, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura, no voy a ver lo que estoy esperando ver. Reprendo en el nombre de Jesús y no pasa nada. Echo fuera y no pasa nada. No sé si usted ha visto o le ha pasado esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa estar en Cristo? Lo primero es esto: estar en Cristo es caminar con Él, es tener comunión con Él, es adoración, es adorarle, es servicio y disposición, es hablarle a Él y Él que me hable a mí. Es una vida continua, es como una oveja que no sabe a dónde ir y Él me direcciona hacia dónde tengo que caminar, porque estoy en. Este micrófono está en mi mano, no está con es aquí, está en. Yo lo dirijo, no me dirige. Cuando estamos en Cristo, Él nos dirige a cómo servirle, a cómo su poder se va a manifestar, entender cómo su gloria va a caer, cómo voy a orar por un enfermo. En las cosas espirituales, hermanos, siervos, no funciona el conocimiento de la experiencia, queda un momento atrás, no funciona nuestra capacidad, no trabajamos en nuestra manera de ser. Porque hay veces vivimos de la experiencia pasada. Un ejemplo:
Cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia, el cielo se abrió, vino el Espíritu Santo, Dios el Padre habló. Ya Jesús estaba en el desierto. Yo me imagino esa escena en el bautismo fue algo poderoso. Y Jesús estaba en el desierto siendo tentado. Y Satanás viene y le dice, ya sabemos la tentación, si eres el Hijo de Dios, haz aquello, al otro, arrodíllate o aviéntate. Pero ¿qué le dice el Señor? El Señor no le dijo, oye, ¿tú no has visto hace un momento atrás que la gloria de Dios cayó sobre mí, que el Padre me habló? Fue una experiencia anterior. Eso ya no le ayudaba para el momento. ¿Qué respaldó su vida? La palabra. Por eso Jesús dijo, escrito está y escrito está. A veces vivimos de las experiencias. En mis tiempos aquellos Dios me usaba, y ahora, en mis tiempos aquello veía la gloria, y ahora, ¿qué pasó? Tal vez en aquellos tiempos hemos estado en Cristo y dejamos de estarlo. Por eso es tan importante, yo lo considero esto lo primero para ver la gloria de Dios, tenemos que estar en Él. ¿Cómo saber si no estoy en Cristo? Una de las cosas muy claves. ¿Cómo saber si no estoy viviendo mi vida en Cristo? Si no puedo escuchar la voz, es que no estoy caminando en Él. Si no he aprendido a escuchar su voz, dice, mis ovejas oyen mi voz. Si no he aprendido a escuchar la voz de Dios, es que estoy viviendo a mi manera, sirviendo a Dios a mi manera. Quiero que Dios me use a mi manera, oro por los enfermos a mi manera, veo la necesidad, hay mucha necesidad, oramos pero no hay respaldo porque el Señor, ay, tú haces a tu manera, no estás conmigo, no estás en mí, no te dejas direccionar. Entonces, ¿cómo puedo yo fluir? Me ha pasado, yo le digo eso con toda experiencia, me ha pasado. Quería orar y reprender y no pasaba nada y yo renegaba, Señor, ¿por qué no se sanó aquello? ¿Por qué no se sanó al otro? ¿Por qué aquello? Señor, no me hablaba nada. Donde aprendí un poco más fue en tiempo de pandemia, en tiempo de COVID. Recuerdo que nos encerraron a todos, ¿verdad? Todo el Perú estaba encerrado. Yo hacía transmisiones vía Facebook. Y en una ocasión, un hermano que recibió su sanidad me dice, pastor, tengo una bendición para usted. Y él, listo, le digo, mándela. Amén. Y lo mandó para el banco. Entonces tuve que ir al banco. Y usted sabe cómo eran las filas, las colas para ir al banco. Y cómo se tenía que andar en ese tiempo. Mascarilla, facial, atuendo y a 2 metros, ¿verdad? Y la fila de los bancos, inmenso. No sé si se acuerda de esa experiencia. Y yo recuerdo cuando me enviaron ese dinerito, ok, y por donde vivo mucha gente pasaba y la fila era inmensa. Entonces dije, tengo que ir temprano. Madrugué y estuve ahí esperando. Y el banco no abre a las 6 de la mañana ni 7 de la mañana. Y uno estaba desde las 5 porque la cola era larga, la fila, y estaba ahí hasta las 9 que nos atendieron. Tomé lo que me habían mandado y dije, gracias a Dios por tu bendición. Y después llegó el momento que yo quería respuesta. Oraba y no tenía una respuesta, y estaba ahí tratando de poder tener una respuesta, y hasta me incomodé y le lloré al Señor a tal punto que me dolía el corazón de tanto clamarle, y le dije, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me responde? Estoy pidiendo que tú obres en aquello. Nada. Estoy sentado ahí en mi oficina, ahí sentado y con sueño, Dios me empieza a hablar. Así como cuando uno se pone los audífonos y escucha solamente una voz para uno, el sonido así, clarito, que retumbaba todo mi interior. Y me decía, cuando estuviste haciendo fila,
No te quejaste por la lluvia, no estabas preocupado cuánto tiempo, no estabas afanado a qué hora viene, estás esperando 1 hora, 2 horas, con todo tu atuendo, y recibiste contento y te fuiste a tu casa. No puedes esperar 1 hora en mi presencia estando en mí, no puedes estar 1 hora siquiera en silencio. Ahí es donde aprendí a estar en Él como debe ser. Queremos que Dios nos responda rápido, pero no estamos, nuestra vida no se la entregamos. Señor, quiero estar en ti, háblame, direccióname, aconséjame, guíame, porque cuando normalmente oramos es para pedir, pero hay que tomar tiempo para que el Señor empezar a escuchar su voz. Señor, guíame, ¿qué hago con esto? Hazme ver mis errores, capacítame, Señor, instrúyeme, Señor, direccióname. Cuando uno está en Cristo empieza a ocurrir esto, pero cuando no estamos, no escuchamos su voz. Cuando no nos sometemos a Él, es otra de las características que uno no está en Cristo, porque la carne todavía no ha muerto. Ahí fluye el yo siento, yo creo, yo pienso, concerniente a las cosas espirituales. Es donde la voluntad humana se opone a la voluntad de Dios, y no vamos a poder entender la voluntad de Dios. Qué importante para entrar a lo sobrenatural es primero entender esta parte, lo que es estar en Cristo. Dios quiere usar a muchos y a todos, y así dice la palabra, es para todos. Las señales seguirán a los que creen, pero no solamente es creer, porque si fuera así, todos vieran milagros, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces hemos orado y no pasa nada? Es porque no solamente es creer, creer es un punto muy importante, es estar en Él, conocer la voluntad. ¿Qué quieres Dios para mí? ¿Qué desea Dios en nosotros? ¿Cómo puedo yo aprender a estar en Él? Romanos 12:2 habla acerca de conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero yo, ¿cómo puedo entender esa voluntad buena, agradable y perfecta? Mientras esta voluntad no es sometida, esta carne no muere, me va a ser difícil poder entender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por eso el verso 1 dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio, y recién cuando muere esta carne, usted y yo vamos a entender la voluntad de Dios. Vamos a ser guiados por Dios. Ya no vamos a guiarnos nosotros mismos, cómo voy a reprender, cómo voy a orar, o por quién voy a orar, a mi manera, o para qué yo quiero orar. En eso radica el tema de lo que es ver la gloria de Dios. Mucha gente quiere ver milagros y le gusta, porque hay ministerios que son visibles y hay otros ahí tras. Mucha gente quiere ver eso. Y en Romanos nos explica esto. Y entonces nuestra vida, lo primero es que tenemos que aprender a estar en Él. Cuando estamos en Cristo, cuando caminamos en Él, no hay lugar para la carne. Pero lamentablemente muchos somos salvos, o todos somos salvos, pero no todos están caminando en el Señor, en Cristo. Somos salvos. Una cosa es ser salvo y otra cosa es caminar en Él. Por eso es que no hay avance. Por eso no se puede correr. Por eso no se puede ver la gloria de Dios. Ahora, Dios no puede usarnos para traer sanidad a otros si nosotros aún no hemos recibido lo que Dios tiene. Esta vasija tiene que estar en Él, o renuevo, para recibirlo de Él. Gracias pastor. Explico. La sanidad, en otras palabras, que usted y yo queremos que Dios fluya para llevar sanidad a otros, no va a ocurrir mientras nuestra vida todavía está dominada, sujeta a la carne. Esa nueva criatura es transformada, viene el poder de Dios, y ese poder de Dios trae libertad de sanidad para que otros puedan tener lo necesario. Nosotros
nosotros tenemos que dar lo que hemos recibido. Entonces, caminar en Cristo, estar en Cristo, es lo que es ser usado por Él, es caminar en Él, es dejar que Él nos use, dejar que Él nos guíe, dejar que Él nos domine, dejar que Él nos lleve a otros niveles, someter nuestra voluntad a Él, es adorarle, servirle, para que el resto de las personas puedan ministrar también. Nosotros seamos aptos para seguir ministrando a otros. Los milagros van a ocurrir con eficiencia cuando el cristiano empieza a estar en Él. Ahora, y esto es, doy un ejemplo, a ver, ven Reiner, ven por acá. Voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo uno tiene que ministrar? Por ejemplo, Reiner tiene esas ganas de ministrar, orar. Ok, está bien. Yo voy a hacer el ejemplo en este caso del padre. Él ora. Entonces, ¿qué él hace? Dame tu mano. No, la otra. Yo le guío. Ven. Y él camina. Le digo, a ese pon la mano. Y él pone la mano. Al otro pon la mano. Y él pone la mano. Al siguiente pon la mano. Y él pone la mano. Cuando estamos en Cristo nos dejamos llevar. Es dejarse llevar. Muchas veces cuando empecé a ministrar por los enfermos, los pastores nos ponían los enfermos en fila y yo iba así. Y casi nada ocurría, porque ya me lo habían acomodado y el pastor anfitrión me decía, pastor, ore así en filita y ore en filita para terminar en orden. El orden que nosotros creemos que es orden. Y yo seguí el orden que yo creía que era orden. Y no ocurría. Pero cuando entendí qué es estar y qué es tomarse de la mano y que el Señor me diga, a ese pon la mano, y después ven más acá así, hijo, a ese pon la mano, a aquel otro pon la mano, las cosas empezaron a ser diferentes para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Dios espera que levantemos nuestra mano, toquemos su mano. Dile, Señor, aquí. Y cuando empieza el momento de administración, si uno está predicando, está orando, va a orar por alguien. No es cuestión de rápido echar fuera. Hay un proceso. Primero empieza con nosotros. Si es el momento de orar o no. Si es el momento de echar fuera o no. Cuando estamos en Él, todo eso se va a direccionar. Y va a haber resultados en lo que usted va a hacer. Amén. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios respaldando. Porque ya usted está siendo dirigido y Dios sabe quién necesita y quién no. Cuando se me invita, me han invitado algunas ocasiones a campañas de sanidad. Hace 2 semanas estuve en la iglesia del pastor que está con la filmación, aquí en Chimbote. Solamente vine por un retiro, él me decía, pastor, yo estoy a full, le digo, con este tema del programa, pero por ese día voy a venir. Llegué sábado, estuve todo el día y el sábado con la misma regresé a Lima. Y estaba ahí. El tiempo ya no había tiempo. El pastor me dijo, es hasta las 4 de la tarde. Y el retiro empezó como a las 12 del mediodía. Tenía que empezar a las 9 de la mañana. No llegaba la gente. Estuve al frente dando mi tema, mi exposición, y ya llegó la hora del almuerzo, nos fuimos a almorzar. El pastor me dice, ya después ministre nomás lo que el Señor dé, pastor, ya no siga con el tema porque el tiempo ya se nos va, ya eran las 3 y nos quedaba 1 hora. Entonces yo le digo, dígalos a los del ministerio que canten. Yo estaba sentado y le dije, Señor, me avisas a qué hora, en qué momento es que tengo que empezar a ministrar. Y me decía, pastor, hágale. Siga, cante. Nosotros no le podemos manipular al Señor. Él nos tiene que mover. Por eso, para ver la gloria de Dios, a Dios no le podemos poner tiempo.
El necesitado somos nosotros, no Él. El enfermo somos nosotros, no Él. Entonces, a veces le ponemos tiempo a los cultos, tiempo al momento de administración, tiempo a la palabra. Pero si cantamos 2 horas, cantamos, pero a la palabra y a la administración, poquísimo. Y cuando llegó el momento, y Pastor David no me deja mentir, yo estaba ahí sentado. Yo le dije, dile a los del ministerio que ya, póngase un ladito y voy a entrar a ministrar. Ya sentí la orden, la luz verde, ahora me dijo. Y empezamos. No sé si todos, pero creo que el 90% arrojando, liberando, cayendo, tal. Yo estaba de aquí, no fui donde ellos, porque el cable del micrófono era pequeño. La gloria de Dios solamente cayó cuando nos dejamos llevar en Cristo, cuando dicen amén. Dele palmas a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Primero es estar en Cristo. Segundo principio para ver la gloria de Dios. La importancia de la verdad declarada, que es la palabra de Dios. La palabra. Sabemos de Juan 8:32, ¿qué dice? ¿Alguien sabe de memoria? Cuando uno está frente a un enfermo, cuando uno está frente a una multitud, lo primero que tenemos que hacer, ya después de presentarse, y lo que tenemos que hacer, más que todo lo que tenemos que hacer, y todo lo que tenemos que hacer, es dar y declarar la palabra de verdad. Tenemos que hablar la palabra, darle palabra y darle palabra. Eso tiene 2 propósitos, hasta 3 podría decir, concerniente a la sanidad, ¿no? Que va a aumentar su fe, le va a cambiar su manera de pensar y le va a llevar a apropiarse de lo que ha escuchado. Va a aumentar, la fe viene por el oír la palabra. ¿Cómo la damos? Es muy importante. Segundo, va a cambiar su manera de pensar. Y lo tercero es que no solamente cambia, sino, oye, entonces yo creo eso, lo que la palabra dice, y eso es para mí. Actúo y me lo apropio. En muchas ocasiones nos han invitado para campañas y gran parte nos han invitado para aniversarios de iglesias. Y no está mal. Y los pastores que nos invitan me dicen, pastor, queremos que tal noche nos ministre la palabra y ore por los enfermos y queremos ver milagros y aquello y lo otro. Le digo, pastor, mi sugerencia, ¿por qué más bien no programa una actividad exclusivamente con sanidad y milagros? ¿Pero por qué me dice que hay que aprovechar la fiesta? ¿Por qué le digo? Porque cuando se trata de fiesta, la gente está pensando en la torta, está pensando en el pastel, está pensando en la participación y para la palabra y captar la atención. Casi no hay resultado. Pero cuando se habla de sanidad, se trabaja exclusivamente, se da la palabra exclusivamente, hay una atención exclusiva concerniente a la palabra. Y las ocasiones que hemos ido, hemos visto esto, ¿no? Entonces, la palabra tiene poder para cambiar, traer y hacer milagros y sanidad, ¿no? A declarar la palabra. Una de las cosas de la palabra es que nosotros tenemos que lograr que la palabra declarada tenga que llegar al corazón. Cuando prediquemos, le toque orar por un enfermo, lleve palabra de Dios concerniente a la sanidad. Mi consejo, no se atreva a orar por un enfermo si primero no ha escuchado palabra, porque su fe no va a ser muy activa, no va a ocurrir casi nada. No. Tenemos que penetrar ese corazón con la palabra. Aun si la enfermedad es más fuerte, aun si viene arrastrando años de dolencia,
penetre con la palabra. Penétrala ahí. Háblele una vez y otra vez. No lo juzgue, no le condene. Porque uno dice, seguro porque estás en pecado, seguro. No, ellos ya han orado, ya se han arrepentido. Ellos quieren recibir esa palabra de fe, de cambio, de aliento, de esperanza, de victoria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que enseñar a la gente que Dios puede cambiarlos, puede sanarlos. Pero claro, viene el consejo, que no vuelvan a pecar. Si usted sana si Dios usa su vida para sanar a una persona que tiene problemas de sordera, después que se oró por el sordo y recibió su milagro, dígale, oiga, Dios no te sanó para que después vayas al mundo y estés escuchando música mundana o cualquier otra cosa. Es para que escuches su palabra y le sirvas a Él y le cantes a Él. Amén. Eso hizo Jesús. Le dijo a aquella mujer, hija, ni yo te condeno, pero no vuelvas a hacerlo. Amén. Sanó a una persona que tenía, Dios sanó a una persona que tenía los pies. Hermanita, ahora arregla tu vida, no metes en discoteca o bailando por ahí. Entonces tus pies están para danzar para Cristo. Aleluya. Siempre es bueno dar la orientación en ese lado, ¿no? Cuando declaramos la palabra de verdad, se penetrará en los corazones y eso va a empezar a recibir lo que algo se llama revelación. Va a entender lo que Dios tiene para ellos. Va a entender lo que Dios tiene para ellos. Entonces, ¿qué hace la palabra? Cambia la mentalidad con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que cambiar la mentalidad. Hay gente que dice, así será la voluntad de Dios. ¿Será que Dios cuándo me sanará? ¿No? ¿Será que un día Dios otra vez quiera sanarme? Y déjame decirle, hay personas que se han acostumbrado a vivir con su dolencia, con su enfermedad. Dice, mi cáncer, mi diabetes, dice. Yo le digo, ¿por qué te apropias de algo que no es tuyo? ¿Por qué te aferras a algo que no es tuyo? Eso tenemos que enseñarlo. Amén. Tenemos que enseñar esto, ¿no? La palabra trazada en los corazones, ellos tienen que entender que la voluntad de Dios, por eso Jesús llevó todas nuestras dolencias, dice todas, no dice una parte, dice todas, y hay que hablarles, Jesús llevó todas tus enfermedades, todas tus dolencias. Yo era tartamudo, hermanos, y de los bravos. Me demoraba 5 minutos para decir hola. Y usted se imagina para enamorar a alguien, ¿no? Por eso siempre andaba solo. No broma. La semilla de la palabra declarada de verdad, eso hará que produzca un efecto en la vida de los corazones. Proverbios 4:20 dice una verdad. Dice que hay que atender la palabra y esa palabra traerá efecto. Ahora, Proverbios dice esto, que los que escuchan la palabra debe ser recibido, y esto hay que entenderlo y esto hay que capturarlo, ¿no? Mira un ejemplo, el apóstol Pablo estaba predicando en una ocasión, Pablo estaba predicando y vio ahí un muchacho que estaba emocionado. Y como que hizo una pausa a su mensaje y oró y se sanó. Y recibió y le dijo, levántate. Ahora, por eso dice, hijo mío, atiende a mis palabras. La palabra. Inclina tu oído a mi razón. Entendimiento. Y no se aparte de tus ojos. Visualiza. Visualiza lo que Dios tiene para ti. Proverbios habla de estos 3. Atiende, escucha. Inclina tu oído a mi razón. Es decir, ¿cuál es la razón de la palabra? ¿No? Hay que entender el propósito de Dios. Lo escuchamos, lo recibimos entonces y no dejemos que
que se vaya de nosotros, sino que tenemos que hacer que la palabra sea parte de nosotros y visualizar lo que Dios tiene. Atiende la palabra, dice. Voy a explicarle un poquito más. Dice, cuando nosotros prediquemos, cuando se trata de enfermos, o va a hablarle de a un enfermo, háblele acerca del poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Y eso va a usted ver la atención del necesitado. Capte la atención. Si está todavía distraído, no ore. Capte primero la atención. Que capte la palabra, que capte la palabra. Que agarre la palabra. Cuando dice inclina tu oído a mi razón, cuando lo entiende, lo vamos a dar cuenta que lo está recibiendo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que una persona está recibiendo la palabra? Un enfermo que está recibiendo la palabra. ¿Cómo nos damos cuenta? Sus ojitos empiezan, yo quiero, sí, yo quiero. Están listos. No sé si usted ha visto cuando predicó a alguien que ¿tú crees que Dios te puede sanar? Sí, yo creo. Esos ojitos están ya, ahora. Es que esa palabra ya llegó al corazón. Mientras tanto le están hablando. ¿Qué dijo? Perdón, disculpe, ¿qué dijo? Todavía no ministra. Tiene que entender la palabra. Usted quiere ver efecto, empiece por ahí. Tiene que entender la palabra. Por eso, entiende la palabra. Después habla que cuando la persona entiende, le va a dar razón a eso. Y cuando le da razón, dice, sí, yo quiero. Sus ojitos, su deseo ya está listo para recibirlo. Y cuando habla esta parte, y no se aparten de tus ojos. Yo lo explico como que antes de ministrar, comparta una historia de sanidad que le va a llevar a visualizar a la gente cómo él o ella se puede ver en el Señor. Porque la gente está solamente viendo a veces su dolencia, su mal. Y todo lo que ve de su mal. El mal lo ha dominado, el mal lo ha controlado, el mal lo ha atado, el mal lo tiene, hasta su forma de servir al Señor lo ha programado, la dolencia lo ha programado. Nosotros con la palabra es nuestro compromiso de llevarlo, que entienda la palabra y después que su mente sea transformada y que se visualice sin ese mal. Mírate cómo Dios te quiere ver, mírate cómo Dios te quiere usar, mírate cómo Dios te quiere ver ahora, no mañana. Visualizar la palabra. Gloria a Dios. Y esa palabra, cuando ya la persona la recibe, la visualiza, sus ojos hablan de fe, entonces es rápido que el poder actúe. Y nada es imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese corazón, ese oído, ese corazón receptivo, esa mirada ya decidida. Y se ve esta persona, caramba, sí, ¿verdad? Dios no me quiere ver así con esta depresión, Dios no me quiere ver con esta espalda, Dios no me quiere ver con esta diabetes y nada, porque esto me está atando, no puedo servirlo. Entonces Dios me quiere ser sano, Dios me quiere ver sano, Dios me quiere ver libre. Entonces llevémoslos a visualizar el poder de Dios. Porque mucho el hombre se fija en lo que ve. Ve su enfermedad, ve su dolor, ve el mal, ve lo que le atormenta, ve lo que sube la dolencia, ve todo aquello, pero tenemos que llevarlo a ver el poder de Dios. Y cuando usted ya logró eso, empiece a ministrar, va a ver cómo Dios se va a glorificar. Amén. La otra parte, continuamos después porque el tiempo estamos en la otra parte que me toca. Posiblemente vamos a hacer un ejemplo de ministración, cómo se ministra. Y voy a orar por espaldas. Y los que creen y tienen fe y creen que Dios le puede usar ya, vamos a hacer la práctica aquí. Amén. Eso es así. Eso no es mucha ciencia, hermanos. Es estar en Él y Él, úsame, Señor, y ahora. Porque hemos venido a eso. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Gracias al Señor.
El secreto entonces está en esto, hermanos, que nosotros, hay dos principios más que voy a terminar, la otra parte que me corresponde, y de ahí vamos a entrar en un momento digámoslo así, práctica de oración, ¿no? El secreto está en esto. Cuando uno predica de sanidad, hay que proponernos a quitar la atención del mal. Quitarle la atención del mal, que ellos dejen de mirar su mal y que empiecen a mirar a Cristo a través de la palabra, que se vean ellos, y cuando ve sus ojos activos de fe, Dios va a empezar a obrar. Gloria a Dios. Cerremos nuestras vistas una vez más. Dios, te doy gracias en este tiempo una vez más, Señor, y te pido, Padre, que esta palabra, corta enseñanza, sea, Señor, una luz para lo que tú seguirás haciendo en nosotros. Glorifícate, Dios amado, en este tiempo. Glorifícate, Dios, y tu nombre sea exaltado, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra, Jesucristo, a ti, hoy, siempre y para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús.